Pero hay un tema que ocupa, preocupa, y uno recuerda ya por la década del 90 las marchas de Norma Pla, los reclamos de los jubilados. Finalmente, a ver, Cristian de Alessandro, bienvenido doctor, no me deja mentir, yo creo que en el 2005 llegaron los 450 famosos reclamados durante los 90, y después en el 18 se perdieron. Por supuesto, recordemos Norma Pla, que pedía 450 pesos, que eran 450 dólares. Miscos, Estrella Monteverde y tantos más. Por supuesto, que algunos quedaron relegados bajo la figura de Norma Pla, ¿no? Claro. Pero que tienen el mismo valor a la hora de la lucha. Ahora, Cristian, digamos, 6.000 pesos obviamente sigue siendo un sueldo de pobreza e indigencia. Sí, por supuesto. 6.000 pesos me dijiste. De aumento. De aumento, o sea, el bono. El famoso bono que todavía no se sabe y hay que aclararlo. Y yo siempre pongo, porque los jubilados escuchan algo y ya creen que es eso. Hoy es una potencialidad, o sea, un título que todavía no se sabe bien si son 6.000 pesos o qué. Por lo menos hasta ahora hay trascendidos. Pero sí, realmente, ser 6.000 pesos en una canasta básica de 70.000 pesos que hoy están los jubilados es imposible. Una jubilación mínima de casi 30.000 pesos, ni siquiera 25.922 pesos es la jubilación mínima, es inalcanzable todo. Y un bono, que es una suma fija, no hace más que cubrir un bache, un déficit muy cortito, de muy corto plazo. Y encima, si a todos no le dan ese bono, termina siendo injusto para los jubilados de la media y de la alta. Porque cuando hablamos de jubilados también son bajos. Que también son bajos. Por eso, cuando hablamos de jubilados media y alta, estamos hablando de que estamos pensando en una jubilación de la media 70.000 pesos, 60.000 pesos, y una jubilación alta, la máxima, son 174.000 y pico. Lo cobran muy poco. Que lo cobran nada. Y que ese que cobró 174.000 pesos ha trabajado y ha aportado en consecuencia a ese aporte para cobrar esa jubilación. Por ende, esos también fueron golpeados por la inflación. Entonces, claro, entre comparación de fórmula del gobierno de Macri y esta fórmula, los jubilados ganaron con esta fórmula casi 3%, casi. Pero en relación a la inflación, ahí es el déficit. ¿Cuánto general. perdieron? Y ahí estamos hablando de que los de la mínima, ahí no más. Pero lo de la máxima o media, y estamos hablando que perdieron, no sé, un 8, un 10 o más. Ahora, Cristian, digamos, la pregunta del millón es, ¿desde qué punto de partida arrancamos para discutir la remuneración de los jubilados? Bueno. Porque son 26.000 pesos o 28.000 pesos, olvídate, de claro. A ver, lo que acá hay que hacer, a ver, uno no tiene que inventar la pólvora. Antonio, Gallego, como quiera. Gallego, te iba a decir. Antonio, no tiene que inventar la pólvora. Hay que tomar la vieja ley de movilidad que tuvimos, la ley 18037 y 18038, la ley anterior al 94, para que la gente comprenda mejor, que tenía una buena ley de movilidad, que daba el otorgamiento a las jubilaciones, pero que también fijaba un 70% del salario. Nunca fue el 82%. Prácticamente en lo largo de la historia de las jubilaciones, el 82%... creo que en tribunales se daba. El 82% era para el Poder Judicial y docentes, pero en materia del 82%, ese famoso 82%, fue un breve periodo de 2 años nada más. Pero sí daba el 70%. Lo que hay que hacer es recomponer. ¿Cómo se recompone? Primero y principal, algo que quedó pendiente y trunco de esta ley de movilidad que se sancionó y que empezó a regir, que sí, es buena la ley, porque era la que tuvimos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, frente a una inflación alta, la ley hace agua por todos lados, pero hace agua el salario de él, el salario tuyo, el salario mío. De todos. Entonces, la realidad, el del jubilado, no es más ni menos que una pérdida también. Por lo que hay que poner la pata inflacionaria. Indefectiblemente, a la larga o a la corta, a esta ley hay que ponerle la pata inflacionaria, que es la cláusula gatillo. Así como los trabajadores pelean por una cláusula gatillo, los jubilados deberían tener esa misma cláusula de incorporación. Y sobre otra base, recomponer el haber. La justicia lo está diciendo, no lo decimos los abogados. La justicia es la que pone el punto para que los jubilados... Lo que pasa es que la ANSES apela, en este gobierno menos o más, en el anterior apelaban mucho más, pero los jubilados se mueren en la víspera. Y la verdad que eso no es bueno, no es aconsejable y no es sano para la vida institucional, ¿no? De ignorante. ¿Cuánto cambiaría, por ejemplo, si vos formalizás el trabajo completo? Por ejemplo, el monotributo, lo formalizás. Sí. Es decir, que cada empleador sea a cargo de su empleado. Mira, en realidad
cuando hablamos del monotributo, todos cotizan a la Seguridad Social. El que está en monotributo, aunque sea de la mínima, cotiza a la Seguridad Social. El problema es el trabajo en negro, que es el que no cotiza. Que es enorme. Que es enorme, que es el 50%, ¿no? El 50%. Pone 45. 45, bueno. Ponele. Pero lo que sí, el monotributista, aunque sea bajo, cotiza a la Seguridad Social. Está bien, después se va a jubilar con la mínima, pero cotiza. Ahora, recordemos que como el sistema no es proporcionalmente entre activos y pasivos, mal llamados pasivos a los jubilados, entre trabajadores y jubilados, el gobierno, el Estado y nosotros como Estado aportamos con los impuestos. Entonces, el pobre aporta no solo con su trabajo, sino también con la papa, los fideos, el arroz que compra que compra habitualmente. todos los días, claro. Entonces, cuando estamos hablando de que el Estado se financia, o sea, la recaudación se financia, lo que nosotros tenemos que hacer, y esto es lo que yo me canso de decirlo, porque el gobierno escucha, en cierta manera, pero a veces escucha más los títulos y abajo hace otra cosa, o se queda a mitad de camino. Lo que hay que hacer es agarrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ese que Macri dilapidó, despilfarró, se robó, porque es así, dándoselo a los grupos amigos, y ponerlo a la producción nacional. Es decir, otorgar créditos a baja o tasa de interés, darle fomento a las pequeñas y medianas industrias, darle fomento para la compra de maquinarias agrícolas, ganaderas, para los pequeños y medianos que todo productores. vuelve. A baja tasa, eso se hace un círculo virtuoso y eso se genera nuevamente fondos que son genuinos para que los jubilados puedan Es bueno cobrar. recordar cuánta plata había hasta el 2015. Mirá, había 86.000 millones de dólares. Y quedaron 32.000 millones, o sea, 27.000, porque después se dilapidaron al último momento, o sea, un par más. Recordemos la cifra, 86.000 millones sí, yo no de quiero, ahora vamos a ponerle más de 86.000 millones de dólares, creo. Y o cuando Macri entró el gobierno, había 36.000. Claro, había. Cuando Macri llegó había 86.000 y cuando Macri se fue había 27.000, 32.000, dependiendo. O sea, si dilapidaron la mitad o un poco más de la mitad. Más del 70%. Más del 70%. Sí, sí, o sea, yo no quiero mentir bien, pero que entre más de la mitad y entre la mitad y más del 70%. Que esa plata se la timbió. Por supuesto, se la dio a los grupos amigos. Se la dio a los grupos amigos. En dólares. En dólares. Y por supuesto, eso motivó que el 8 de diciembre, 7 de diciembre, yo hiciese una denuncia penal para frenar en la embestida de lo que estaba haciendo hasta último momento con Emilio del Vaso adentro del ANSES. Entonces, la realidad es que bueno, se fue prácticamente dilapidándolo. Lo que hay es que conservarlo, pero no hay que conservarlo y atesorarlo, hay que volcarlo a la producción. Y eso no me voy a cansar de decir, porque eso es el Banco de Desarrollo Productivo que el Estado argentino debiera crear para solventar las futuras jubilaciones. Esos son gastos genuinos o recursos genuinos que deben ingresar del campo, de la maquinaria agrícola, de la construcción, etcétera, que vuelva al sistema previsional. Por supuesto, pero si a vos querés, hoy productor agropecuario, querés tener un crédito para comprar una maquinaria, primero, te matan los intereses, te revientan si es que... Entonces, que el Estado, a través de un banco de desarrollo productivo, te preste con las condiciones, vos lo devuelvas a baja tasa de interés. Eso va y viene, es un círculo virtuoso. Entonces, eso no me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque si generan propuestas sin recursos, claro que nunca va a hacer... aumentar la recaudación y eso provoca un desfinanciamiento del Estado. Primero tenés que financiar las arcas previsionales para después dar recursos, como por ejemplo la jubilación anticipada por desempleo que se quiere dar, que está perfecto. Recordemos, la jubilación anticipada por desempleo es ni más ni menos la que se sancionó en el 2005. Los 55 años. 55, yo... También quiero ser prudente con esto, porque esto es una versión que salió de un diario, que dice que estaba en la agenda del jefe de gabinete nuevo. Puede no ser cierta. Puede no ser cierta. Lo cierto es que si tomamos lo que había en el 2004-2005, con Néstor Kirchner se dio la jubilación anticipada por desempleo. ¿Qué hacía esta jubilación anticipada por desempleo? Conjuntamente con las moratorias, la mal llamada ama de casa, sí, le dio con esta jubilación anticipada la posibilidad a que los hombres 5 años antes, o sea, los 60, y las mujeres con 5 años antes, o sea, los 55, teniendo 30 años de aporte, desocupados a una fecha de corte anterior a la de la ley, pudiesen acceder a la prestación
de jubilación con la mitad del salario. Esto venía porque con Menem y Cavallo la desocupación fue atroz y la flexibilización laboral. Y la FJP. La FJP, pero sobre todo el mercado de trabajo, que mucha cantidad de mano de obra cualificada había quedado en la calle con los retiros voluntarios. Y por el otro lado, de la Rúa con Machinea, con López Murphy, con Cavallo, que habían terminado de destruir la economía. Eso vino a reparar la anticipada por desempleo. Bueno, hoy tenemos una pandemia que nos dejó Macri, con una desocupación altísima, y por el otro lado la pandemia que también obligó a muchos a cerrar. Eso se repararía. Y si se toma en cuenta más o menos la proporción anterior o con similitud anterior, esto sería interesante. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad a aquellos hombres y mujeres desocupados tener algo de cobertura. Ahora, Cristian, ¿y cómo fijas reglas claras? Porque acá me parece que el jubilado necesita reglas claras, ¿no? Es decir, una ley definitiva que sea No parches. No. Primero, no parches. Una ley definitiva. Convocar especialistas, una ley. Bueno. Que sea política de Estado. Que sea, inamovible. Inamovible. Y que le dé al jubilado un punto de partida, que deje de ser pobre o indigente. Bueno, primero y principal, y me voy a hacer cargo con lo que digo, Sí. ¿Hay que sacar al inútil del ministro de Trabajo? Sí, también. Pero al secretario de Seguridad Social, que está ahí y que no sabe lo que hace. Es un inútil. En la Seguridad Social no hay una persona que se dedique a la Seguridad Social. O sea, es un inútil. Vamos a ser claros. Y el ministro de Trabajo también. Entonces, por ese lado hay que empezar a hacer políticas públicas serias. No leer el título de un diario y después o copiar una idea, porque ¿sabes la cantidad de ideas que presentamos y que la hicieron? Pero quedaron en la mitad de camino, porque se disfrazan o leen los títulos y después dicen, deberá hacer mucho lo que hay que leer, y lo hacen al revés. Claro, ¿Me entendés? se quedan con el título, lo primero que hay que hacer es discutir una ley para cómo financiar el sistema. ¿Queremos la FJP? ¿No queremos la FJP? Financiar. Partamos de la base que el ejemplo de AFP chileno es malísimo. Malísimo. Bueno, pero discutamos cómo se financia. Yo no quiero la FJP. Bueno, vamos a hacer esto con el Banco de Desarrollo Productivo que se propone. Listo. Una vez que ya tenemos todo constituido, empecemos a ver qué prestaciones le damos a los jubilados, qué prestaciones le damos a los futuros jubilados, cuánto le vamos a pagar a los jubilados, dependiendo de lo que hay. Pero si vos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad no lo invertís, no lo haces trabajar, ¿para qué te sirve? Es como que si tenés la plata bajo el colchón. Claro. Entonces, eso es lo que Cristina Fernández de Kirchner en su momento había hecho con General Motors, que le había dado créditos de baja tasa de interés y volvió. Pero no le tenés que dar a uno, le tenés que dar a la sociedad para que sea justo y compensativo para todos. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, vamos a hacer una cosa, te voy a hacer claro. No hay especialistas en seguridad social ahí adentro. ¿Quién está? ¿Qué hay? O sea, encontraron un proyecto, dicen, en la jefatura de gabinete adentro de un cajón. Y ahora salen a decir esta jubilación por anticipada, que está muy bien que se dé. Está bien, pero es un punto en un desierto. En un desierto. Claro, o en una playa, si vos querés. Hay que buscar la manera de que esto sea un plan progresivo, real, Mirá, y que sea política de Estado, si no estamos siempre en la misma. Yo te voy a decir una infidencia, una humorada. Antes que Alberto Fernández asuma como presidente, yo tuve la oportunidad de reunirme con Santiago Cafiero, donde le llevé así las medidas de gobierno. Que uno que creía, que había creído con un equipo, además de haber participado en el Frente de Todos. Muy buena y cordial la charla. ¿Se implementaron algunas? ¿Se cajoneó? Sí, bueno, ¿se implementaron algunas? Sí. Sí, se implementaron varias. Pero mal llevadas algunas. Claro, lo que pasa es que nunca se busca la solución integral. Otras no. Claro. Y ahora y a la humadrada va, es que se fue el jefe de gabinete y encontraron esos papúas dentro de la oficina del jefe de gabinete. O sea, que habrán desenfundado los proyectos que yo le presenté y que nunca lo habían visto. Porque la verdad que en el tiempo, y la verdad que era lo que uno habíamos presentado. Se lo habíamos presentado a través de Mirta Tundis, cuando Mirta, y Mirta como diputada estará escuchando a lo mejor, el primer proyecto que ella me hizo hacer a mí y con la ocupación era de las anticipadas por desempleo. Así que el tema lo sabemos, lo trabajamos con Mirta porque estaban los movimientos desocupados que nos pedían, nos imploraban que puedan poner nuevamente la anticipada. El gobierno de Cambiemos se negó, esto nunca lo hicieron,
Y ahora lo ponen. Bueno, bienvenido que lo pongan. Sí, pero es un Pero es un granito, puntito claro. en el sistema. Los jubilados, sí, le van a dar un bono. Pero que ese bono es pan para hoy y hambre para mañana. Y encima, si no le das a todo el mundo, aunque sea una suma fija, porque lo que quiero que entienda el gobierno es esto. Si vos le das 10.000 pesos al de la mínima, el de la mínima le sirve, pero el de la media y de la máxima se van a enojar. Y si vos querés ganar voto, dale a todos. No le des a lo mejor 10.000 porque no tenés para todo el mundo, pero dale una compensación de 10.000, 5.000 y 3.000. Mínima, media y alta. En lugar de bajar la pirámide, subir la pirámide debajo hacia arriba. Claro, con una suma fija. ¿Y si le dan a la maquinita o no le dan a la maquinita? Entonces, la realidad, si vos querés hacer medidas populistas, hacé medidas populistas para que todos se sientan contenidos, porque si no después te van a votar en contra. Y es lo que mostraron disconformidad a los jubilados. Gracias, Cristian. No, por favor. Hacemos una pausa, ya venimos.